es la purificación de compuestos orgánicos, la extracción sólido-líquido. Los objetivos son conocer la metodología general para la separación y purificación de compuestos orgánicos. También separar compuestos orgánicos mediante extracción sólido-líquido. Introducción. La extracción es una operación de separación y purificación que tiene por objeto aislar una sustancia de la mezcla sólida o líquida en que se encuentra, mediante el empleo de un disolvente adecuado que podría ser agua, cloroformo, éter de petróleo, benceno, acetato de etilo, éter etílico, cualquiera de esos. Ahora, mediante extracción se aíslan y purifican diversos productos naturales, tales como vitaminas, hormonas, lípidos, alcaloides, colorantes y otros, así como las sustancias que toman parte o se forman en una síntesis orgánica. Según el estado físico de los materiales que intervienen, la extracción puede ser sólido-líquido o líquido-líquido. Por sus características operacionales, la extracción puede ser discontinua o continua. En la extracción discontinua se puede agitar una solución acuosa de la muestra con un solvente immiscible con el agua, o sea que es insoluble con el agua, en un embudo de separación y luego separar ambas capas por decantación. O también se puede agitar una muestra sólida con un solvente adecuado y luego separar la solución obtenida por filtración. Para la extracción continua se suele emplear equipos especiales denominados extractores. Así, para la extracción de muestras sólidas se emplean extractores tipo Soxhlet y para la extracción de muestras líquidas se utilizan extractores líquido-líquido. En la extracción sólido-líquido, que es la que les voy a explicar hoy, la sustancia a extraer está inicialmente contenida en un material sólido, junto con otros compuestos que deberán ser prácticamente insolubles en el solvente empleado. Como ven aquí, estas son son aspirinas y nosotros lo que vamos a hacer es extraer el principio activo que tienen estas aspirinas. En la extracción líquido-líquido, el compuesto se encuentra disuelto en un disolvente A y para extraerlo se emplea un disolvente B, que es immiscible con A. En la extracción discontinua, las fases A y B se agitan para incrementar el contacto entre ambas fases, con lo que el compuesto se distribuye entre ambas capas, de acuerdo con sus solubilidades en los dos líquidos. Los extractos orgánicos obtenidos de soluciones acuosas usualmente se desecan antes de eliminar el disolvente. Para desecarlo se utilizan diversas sustancias higroscópicas. Las sustancias higroscópicas son las que van a absorber la humedad, entonces las cuales deben seleccionarse cuidadosamente para evitar posibles reacciones con el material extraído. Para obtener mejores resultados, conviene lavar la capa orgánica 2 o 3 veces con una solución acuosa saturada de cloruro de sodio antes de añadir al agente desecante. Parte experimental. Primero que nada se debe realizar el pesado del papel filtro, también el frasco sin tapa y con tapa, serían 2 pesos ahí del frasco, y también tienen que pesar 3 a 10 pastillas de aspirina comercial. Luego deben colocar en un matraz de Erlenmeyer de 3 a 10 pastillas de aspirina comercial, ya previamente pesadas, ¿no? Luego se tiene que agregar etanol al 95%, dependiendo del peso de las pastillas. Es de 3 a 5 ml. Y luego se extrae en frío durante 10 minutos con agitación intermitente. Aquí, como pueden ver, aquí estarían las aspirinas dentro del vasito. Luego se le añade el alcohol y se lo extrae en frío, o sea, no es necesario someterlo a calor ni nada de eso, con agitación intermitente. Luego, decantar y filtrar. Cuando se hace esto, el papel que ustedes emplean para decantar y filtrar ya está pesado, y este papel, si ustedes ven aquí, en las imágenes anteriores que les mostré ya estaba circular, pero no nos lo dan así, sino que lo recortamos. Y la forma en que ustedes pueden hacer esto es aquí
Aquí se ve muy bien cómo ustedes lo pueden doblar para luego hacer esa forma como de conito. Entonces, a decantar y filtrar el extracto alcohólico, luego agregar al residuo otros 3 a 5 ml de etanol y repetir la extracción hasta que no queden cristales en el Erlenmeyer ni en el papel filtro, porque en el papel filtro también quedan. Luego se debe reunir los extractos alcohólicos en una botella de vidrio de boca ancha, limpia y seca previamente pesada. Del extracto alcohólico se puede eliminar el etanol a través de baño María o dejando evaporar al medio ambiente hasta sequedad. O sea, hasta sequedad, hasta peso constante. Del residuo, que sería el ácido acetil salicílico obtenido, se determina su contenido porcentual en las pastillas de aspirina. Este es el secado en baño María, cómo es que quedó. Esto es una foto, una imagen. Y este secado al medio ambiente. Los cristales quedan un poquito diferentes. También depende mucho de cómo lo secamos, si fue por baño María o al aire libre. Se pesa y se seca se pesa y se saca el porcentaje de ácido acetil salicílico que se obtuvo de manera experimental, ya una vez ya secos los cristales, ¿no? Luego, estos son los datos que deberíamos tener en un principio, que es el peso de las pastillas. Este es un ejemplo, pesó 3 gramos. Peso teórico del ácido acetil salicílico, 1,5 gramos, que este peso nosotros lo sabemos porque en la, no recuerdo cómo se llama, pero donde están las pastillas, ¿no ves? El peso teórico del contenido que tiene cada tableta es de 0,5 gramos. Si se está utilizando 3 tabletas, vendría a ser 1,5 gramos el teórico, porque no sabemos, no nos consta si la industria farmacéutica ha cumplido. ¿Ya? Entonces nosotros justamente estamos realizando esta extracción, uno para hacer control de calidad, otro para aprender el método, siempre y cuando ustedes no derramen al filtrar. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, como decía la licenciada, esto es lo que la industria farmacéutica dice, ¿no? En la tirita donde vienen las pastillas. Luego, el peso del frasco vacío, el peso del papel filtro vacío, y ya. Eso es lo que ustedes tienen en un principio. Ahora, ya después, son datos que tienen que añadir cuando ya tienen el peso del frasco con la muestra, cuando ya está seca, o sea, los cristales ya están formados. Luego, el peso experimental del ácido acetil salicílico, que sería 1 gramo, que ahorita les voy a mostrar cómo es que se sacó eso. El peso del papel filtro, que salió el papel filtro con el almidón, 1,4 gramos, y el porcentaje del rendimiento, 67%. Ahora, ¿cómo saqué estos datos? El peso del frasco con la muestra, eso lo pueden hacer así nomás, ya cuando están los cristales en el frasco ya seco. Es 31 gramos lo que sale aquí. Pero mi frasco vacío era 30 gramos, eso quiere decir que aumentó 1 gramo, ¿no? Entonces, aquí, para saber el peso del ácido acetil salicílico, que se supone que es el que está en el frasco, lo vamos a sacar por diferencia. Diferencia que el peso del frasco con la muestra menos el peso del frasco vacío, que era frasco con muestra 31 gramos, frasco sin muestra era 30 gramos, entonces tengo 1 gramo que sería de ácido acetil salicílico lo que obtuve. Ahora el porcentaje. El porcentaje se saca el peso experimental por 100 sobre el peso teórico. Ahora, mi peso experimental del ácido acetil salicílico es 1 gramo, fue lo que yo obtuve en el laboratorio, por 100, que va a ser una constante, sobre el peso teórico, que supuestamente debería haber 1,5 gramos, ¿no? Es que era lo que teníamos como dato teórico del ácido acetil salicílico. Entonces, introducimos esos datos a la calculadora y saldría un 67% de rendimiento de ácido acetil salicílico. De ahí es donde saqué este dato. Esa sería esta práctica. Ya. Bueno, eso es lo que han obtenido de cristales supuestamente secos. ¿Cómo iban a saber? Tenían como referencia el peso teórico de los cristales de ácido acetil salicílico, lo que reportaba en el sachet
de cada tableta que contenía 0,5 gramos. Como habían utilizado 3, el peso teórico iba a ser de 1,5 gramos. Eso iba a ser el 100%. Y lo que ustedes han obtenido, no saben qué cantidad, X, ¿sí? Entonces, esa reglita de 3 igual podían haber hecho. Entonces, si ustedes han obtenido menos cantidad y han trabajado bien, en su conciencia está que no han derramado nada del filtrado, porque eso es lo que se pierde. Si derraman el filtrado, están perdiendo cristales. Entonces, si ustedes han trabajado bien, no han derramado nada, ni al hacer la filtración, ni tampoco al evaporar el solvente que extrajeron, entonces quiere decir que la industria farmacéutica no cumple con la cantidad que dice tener sus tabletas de aspirina, porque si usted ahí está reportando eso es de su trabajo de usted o no, que 1 gramo, alto, ¿no? La diferencia, ahí falta el contenido de una aspirina, si eran 3 aspirinas, ¿sí? Entonces, recién ustedes pueden decir, si analizan bien los pasos en que han trabajado y han hecho con mucho cuidado todo, pueden reportar diciendo en sus resultados, en las conclusiones, que la industria farmacéutica no cumple con la cantidad que reporta en las tabletas de aspirina, ¿sí? Entonces, pero siempre y cuando ustedes digan la verdad, ¿no? De cómo han trabajado. Entonces, ¿eso es de lo que trabajaron ustedes o es un ejemplo que agarraron? Es un ejemplo nomás. Ah, ya, entonces quiere decir que trabajaron mal. Perdieron el contenido de una aspirina, ¿sí? Bueno, sí. Entonces, este ejemplo para que se den cuenta, si uno hace mal la parte experimental, entonces se puede constatar. Otra manera de constatar que ustedes han trabajado bien y efectivamente la industria farmacéutica es la que tiene el error, entonces es sumar el almidón que ha quedado en el papel filtro, el peso del almidón, que supuestamente es puro almidón, pero si ustedes observan bien su papel filtro, hay partes brillosas, que quiere decir que ha quedado cristales del ácido acetilsalicílico en el papel filtro, uno porque no se ha podido lavar bien. Ustedes saben que en el laboratorio es escaso el tiempo. Entonces, de esa manera ustedes podrían comprobar. Pesan la diferencia del contenido del papel filtro, restando el papel filtro, por eso les digo la diferencia. Entonces, más la diferencia de lo que han obtenido de los cristales, restando el peso de la botella. Si la suma de los dos cristales que han obtenido, más el almidón que quedaba en el papel filtro, les da el peso inicial de las 3 aspirinas, quiere decir que no han perdido nada, que está ahí parte del ácido acetilsalicílico en el papel filtro junto con los cristales de almidón, ¿sí? Pero si les sigue faltando, han tenido pérdida en algún momento de las etapas que han hecho las extracciones. De esa manera pueden ustedes comprobar y sacar conclusiones y comentar, ¿no?, en sus comentarios y conclusiones de sus informes. ¿Alguna duda? Estudiantes del A1, ¿no hay duda? Bueno, si no reportan dudas, entonces vamos a pasar a la otra práctica. Una vez que obtenemos los cristales de ácido acetilsalicílico y llevamos a peso constante que están secos, tenemos que determinar el punto de fusión para saber si esos cristales están puros. Y si no están puros, debemos realizar la práctica de cristalización para purificar estos cristales, ¿sí? Entonces, pero a veces no es necesario que lleguemos a determinar el punto de fusión, porque al momento que han hecho el secado, el evaporado del solvente en la extracción sólido-líquido, algunos han secado a medio ambiente, otros en su cocina y han hecho entrar polvo y se ve en la superficie de los cristales que traen después de haber hecho evaporar el solvente, entonces se notan las impurezas. Por esa razón utilizamos la técnica de la cristalización para purificar sólidos, dice que sirve. Entonces nosotros vamos a utilizar en la purificación de cristales de ácido acetilsalicílico. Entonces ahora nos toca la cristalización, ¿sí?
Listo. La siguiente práctica sería la purificación de compuestos orgánicos a través de la cristalización. Los objetivos son conocer la metodología general para la separación y purificación de compuestos orgánicos. También purificar compuestos orgánicos mediante cristalización. ¿Qué es la cristalización? La cristalización es un proceso químico por el cual, a partir de un gas, un líquido o una disolución, los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar una red cristalina, la unidad básica de un cristal. La cristalización se emplea con bastante frecuencia en química para purificar. Las sustancias químicas puras se caracterizan por ciertas constantes físicas, como el punto de fusión, la forma cristalina, el punto de ebullición, densidad, valores de cromatografía, índice de refracción, rotación óptica, espectros infrarrojos, ultravioleta, de resonancia magnética nuclear, de masas, etc., que permiten establecer si una muestra es una especie química libre de impurezas. La cristalización es uno de los mejores métodos físicos para purificar compuestos sólidos a temperatura ambiente. Un compuesto sólido se hace cristalizar obteniendo una solución saturada de él a temperatura elevada y un disolvente apropiado, del cual al enfriarse separa el compuesto de forma cristalina. Una sustancia es más soluble en la medida que más se asemeja estructuralmente al disolvente. También se puede obtener cristales por evaporación lenta del disolvente o por sublimación de compuestos que no se descompongan a temperaturas elevadas. Ahora, un disolvente apropiado para la cristalización deberá cumplir con los siguientes requisitos. El primero es que el compuesto, nuestro soluto, sea muy soluble en el disolvente a temperatura elevada. Otro es que el soluto sea muy poco soluble en el disolvente a baja temperatura. El otro requisito es que no reaccione con el soluto. El otro es que sea lo suficientemente volátil para que sea fácil eliminarlo de los cristales obtenidos. Y el último requisito es que las impurezas sean bastante más solubles en frío que el soluto. Cuando ningún disolvente solo es adecuado, es conveniente emplear mezclas de disolventes, usualmente en pares con polaridades diferentes. Para esto, el material se disuelve en la mínima cantidad del disolvente en el que es más soluble en caliente. Enseguida se añade un segundo disolvente en el que el material sea poco soluble en caliente hasta que se enturbie la solución. Luego se vuelve a calentar y se añade varias gotas del primer disolvente hasta que desaparezca la turbidez. Aquí hay un pequeño esquema que les hice con referente a eso que acabo de decirles. Después se deja enfriar la solución hasta que cristalice el soluto. Las sustancias que funden por debajo del punto de ebullición del disolvente tienden a separarse como aceite, por lo que en este caso debe emplearse un 10 a 20% de exceso de disolvente y se deja enfriar lentamente la solución. Para eliminar impurezas solubles, se puede añadir a la solución un absorbente, que sería, en este caso, nosotros añadimos el carbón de hueso, carbón activado, en una proporción de 0,1 a 1% del peso del soluto. El carbón absorbe sobre su superficie las impurezas solubles que acompañan a la mayor parte de los productos de una reacción o las extraídas de un material vegetal o animal. Las impurezas insolubles se eliminan por filtración de la solución en caliente. Para obtener sustancias químicamente puras, se debe repetir varias veces las operaciones de cristalización. Esto sería una recristalización, si es posible empleando varios tipos de disolventes. Cuando se desea separar dos o más compuestos sólidos solubles en el mismo disolvente, se realiza una cristalización fraccionada que consiste en una serie de cristalizaciones, filtraciones, disoluciones y concentraciones hasta alcanzar la separación de los compuestos. Las variaciones de las condiciones de cristalización son la concentración, la temperatura, la agitación y otros factores más, que pueden afectar el crecimiento de los cristales, modificando la forma de cristalización. Así, el naftaleno cristalizado rápidamente en metanol forma placas delgadas,
pero si cristaliza lentamente forma cristales compactos. La forma de los cristales también depende del disolvente. Así el resorcinol cristalizado en benceno forma agujas delgadas y en acetato de butilo. En algunas sustancias, incluso el punto de fusión depende del disolvente de cristalización. Aquí hay una imagen, son unas fotos de cristales en forma cilíndrica y estos son más en forma de aguja. En algunos casos, para inducir la cristalización de un compuesto, se puede añadir a la solución unos cristales del compuesto, o sea, se hace una siembra. Estos cristales se pueden obtener por evaporación lenta de una pequeña porción de la solución. Para acelerar la cristalización, también se puede agitar la solución o frotar con una varilla las paredes del recipiente que contiene la solución, como se ve aquí. Las cristalizaciones espontáneas o inducidas a veces toman tiempo, por lo que es indispensable tener perseverancia y paciencia. Todo material sólido obtenido de un disolvente deberá observarse al microscopio para visualizar los cristales, pues algunos materiales amorfos parecen a simple vista cristalinos o viceversa. Para una observación se toma una gota de la suspensión, se coloca en un portaobjetos y se cubre con un cubreobjetos y se observa al microscopio empleando un objetivo de seco débil o fuerte. La parte experimental. Todo esto se los voy a explicar en este esquema. Primero que nada, ustedes ya tenían cristales de la anterior práctica que les acababa de explicar, que es la extracción sólido-líquido. Entonces, esos cristales son los que nosotros vamos a utilizar aquí. Entonces, primero colocan en un frasco, se colocan en un frasco todos los cristales formados anteriormente en la práctica de extracción sólido-líquido. Ese frasco lo van a pesar, ¿ya? Y anotan ese dato. Luego, en un matraz Erlenmeyer, como el que ven acá, agregan etanol al 50% y tapan con papel aluminio. Luego deben calentar ese etanol, ese etanol que añadieron al 50% en baño María. Pero ya, aquí le hago recuerdo. Nosotros aquí hacemos otra clase, otra técnica, porque para cumplir con lo que dice el reporte de la guía, dice que se tiene que calentar etanol al 50% y con esa solución caliente se debe realizar la cristalización. Pero para eso nosotros, y no perder el etanol, porque al llevar a ebullición, al calentarse, lo primero, antes de llegar a la ebullición, se va a evaporar el etanol. Deberíamos armar el equipo de calentamiento a reflujo, donde ahí evitaríamos perder el solvente, en este caso el etanol, la mezcla que tenemos al 50%, porque al calentar va a evaporarse el etanol y con el refrigerante que se tiene en la boca del balón va a condensar el vapor de etanol y otra vez cae al balón y no perderíamos. Pero nosotros, para evitarlo, porque no es mucho lo que vamos a calentar, entonces para evitarnos eso y no estar armando el equipo y todo eso y por poca cantidad que vamos a utilizar, ¿qué hacemos? Entonces agarramos la solución de etanol al 50% en frío, ¿ya? Y colocamos, calculamos los cristales que tenemos, hemos pesado qué cantidad de cristales tenemos y agregamos el solvente que cubran los cristales y un excedente más o menos del 10% lo que recomienda, o el 1% creo que. Tiene que quedar un líquido sobrenadante, ¿ya? Exceso de solvente, cosa que cuando nosotros realicemos la cristalización, entonces ese líquido sobrenadante van a estar las impurezas que están solubles, ya se van a quedar ahí, las que son solubles y tiene que estar entonces con exceso de solvente, porque si es poco solvente se van a formar los cristales, la solución muy saturada y las impurezas solubles se van a mezclar con los cristales. Por esa razón entonces yo agarro y calculo el solvente, agregamos a la botellita que contiene lo que se ha recolectado, todos los cristales de todos los grupos en frío, ¿ya?
agrego y luego tapo la botellita bien con su tapa y llevo al baño María. Entonces ahí se va a disolver los cristales en esa solución al 50% y no se está perdiendo del etanol porque está tapada la botella. Entonces se llega a disolver y nosotros ahí podemos apreciar las impurezas que tenían sus muestras y filtramos al vacío. ¿Por qué al vacío? Porque recomienda que se tiene que filtrar en caliente. ¿Y cómo vamos a lograr que se mantenga caliente la solución? Haciendo el filtrado rápido con ayuda de la bomba que hace vacío. Por eso dice filtración al vacío. Entonces lo que les ha explicado su ayudante, ese embudo Bussner va a tener un soporte, el papel filtro, ya que se va a cortar de acuerdo al diámetro necesario y se coloca humedeciendo con el mismo solvente caliente para que no esté superficie fría y toque la solución y se formen los cristales en el papel filtro. Entonces por eso lo que les hago calentar en un Erlenmeyer etanol al 50% para humedecer el papel filtro en este caso y hacer el lavado al final, lo que quedara algo de cristales formados en el papel filtro, ¿sí? Y también lavar la varilla, que al filtrar ahí se va a adherir la solución y enfría y se forman los cristales, entonces tenemos que arrastrar con solución caliente al 50% de etanol. Por esa razón se calienta en el Erlenmeyer un poco de la solución al 50%, pero nosotros agregamos, estoy variando la recomendación. ¿Con qué finalidad? Para evitar hacer desgaste de material y harto solvente. A veces no se gasta mucho y ese solvente que se ha calentado en el reflujo ya se llega a perder parte del etanol cuando se está desarmando y todavía está caliente la solución para trasvasar, entonces ahí se pierde. Entonces hay que ver la economía de gasto de solvente y también del material. Por esa razón nosotros ahorramos en esa parte la cantidad de solvente y hacemos un solo frasco con todos los cristales reunidos, la purificación de estos, ¿sí? Entonces eso tienen que acordarse los ayudantes, variamos un poco ahí la técnica, ¿sí? Para facilitar hacer la práctica y también acelerar, porque si cada grupo tendría que purificar sus cristales, imagínense, faltaría tiempo y la bomba que trabajaría mucho para hacer el filtrado, ¿sí? Al vacío de cada subgrupo son 8 subgrupos. No nos da el tiempo y se hace trabajar mucho la bombita que recomienda, si está caliente, no se debe dejar que siga funcionando, tiene que enfriar y después otra vez recién filtrar. Entonces con esas pausas más, nos estaríamos unos 2 días haciendo esa purificación de cada grupo, ¿sí? Entonces, por eso variamos en esa parte, pero es lo mismo. Se va a llegar a calentar el etanol al 50%, va a llegar a disolver y no se está perdiendo el etanol porque está disolviendo los cristales, está cumpliendo su función. Pero si nosotros calentamos sin utilizar el reflujo, ahí se llega a perder, inclusive en el reflujo, igual al destapar y sacar con la pipeta, ya está saliendo los vapores de etanol, ¿sí? Sí. Bueno, eso es el recuerdo que les hago. Sigan, por favor. Ya. Entonces, la tengo. Ya se hizo la filtración en caliente como se estaba recomendando. Muéstreles el equipo si lo tiene ahí. Sí, está aquí. Ya. Bueno, ya una vez ya hemos armado todo el equipo, que es lo que ven aquí, y ya con la manguera, el matraje Kitasato, el embudo de Buchner y el papel filtro humedecido, se debe encender la bomba, ¿no? Después de eso, que la bomba es esto acá, la bomba al vacío. Luego de eso, hay que filtrar, como se ve aquí, rápidamente en caliente a presión reducida. Tenemos que ayudarnos con una varilla, como se ve, para que caiga en una mejor dirección y no se disperse. Luego,
una vez ya filtrado, vaciar la solución obtenida del matraz de Kitasato en un frasco que esté limpio, que esté seco, como el que ven aquí, un frasco de café, digamos, podría ser. Y luego de esto, ya la solución obtenida, que es esta de acá, todavía no están los cristales, se va a cubrir con un vidrio de reloj y se deja enfriar lentamente. También se coloca en un baño de agua fría y frotar las paredes con una varilla de vidrio mientras enfría la solución, pero nosotros esto lo dejamos enfriar nomás a temperatura ambiente. Luego, ya después, cuando ya está todo esto... Porque no nos da tiempo, ¿no?, en el laboratorio, pero debería llevarse a baño de hielo, ¿sí? Y lo que está diciendo usted, que se vacía un poco de esa solución al vidrio reloj para que se formen los cristales. Como es poca cantidad, enfría más rápido y se forman los cristales. ¿Con qué finalidad? Para utilizar esos cristales que se han formado para hacer la siembra, ¿sí? Entonces se puede ver de las dos formas cómo se puede acelerar la cristalización. Uno por fricción en las paredes de la botella llevando a baño de hielo, ¿ya? Y otro haciendo la siembra. Se saca un poco, como les decía, de la solución para que se formen los cristales y se pueda vaciar esos cristales a la solución y empiezan a formarse los cristales. Eso se llama por siembra. Y el otro, a través de la vibración de las paredes del recipiente que contiene la solución. ¿Cómo hacemos vibrar? Por la fricción de la varilla al frotar las paredes de la botella, ¿sí? Pero tiene que estar en baño de hielo. En ambos casos tiene que estar en baño de hielo. Bueno, ya después de esto, esperamos que pasen los días y ya se evapora el disolvente. Y se no se llega a evaporar. Ahí decanta, porque es etanol al 50%, difícil que llegue a evaporar. Entonces se decanta, se deja unos días, porque nosotros nos vemos una semana después, ¿no?, a la siguiente clase. Pero como yo tengo otras clases de día por medio ahí de laboratorio, entonces me fijo que una vez que ha decantado los cristales, y les he mostrado también a los estudiantes que se asientan bien los cristalitos y queda el líquido sobrenadante, el exceso de solvente. Y a veces cuando se pasa del excedente de solvente, no se forman los cristales, hay exceso de solvente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se lleva a baño María para que evapore un poco el solvente y ahí recién al enfriar se forman los cristales. Para todo hay remedio, menos para la muerte. Entonces, una vez que se ha decantado, se ha eliminado el líquido sobrenadante, recién se lleva a secar los cristales, de preferencia a medio ambiente, para que no se tenga descomposición, ¿ya? Y entonces, una vez se secan, recién se tiene que determinar el punto de fusión, si se ha cumplido la meta de purificar los cristales y están puros esos cristales que han sido pasados por la técnica de la cristalización. ¿Sí? Ahí terminaría la práctica, pero nosotros no la terminamos, hacen la técnica de la cristalización, aprenden, pero no llegamos a hacer la determinación del punto de fusión porque tenemos que hacer otras prácticas y nadie tiene tiempo para determinar el punto de fusión, ¿ya? Entonces por esa razón no cumplimos a cabalidad, pero ustedes tienen que saber que se tiene que determinar el punto de fusión después de hacer secar sus cristales y de preferencia a medio ambiente donde no haya corrientes de vapor, de polvo, ¿ya? Entonces, cosas que no se contaminen sus cristales y esté garantizado que realmente ha sufrido la purificación de sus cristales. Y luego tienen que guardar en envases adecuados para conservar sus cristales. ¿Alguna duda? ¿No tienen dudas, chicos? Para que muestres, ¿tiene algún videíto, nada? Nada, doctora. Ya está bien, pero ¿se entiende o no entienden, chicos? Se entiende, doctora. Se entiende, doctora. ¿Todo? No queden con duda, pregunten. ¿Ya? Sí. Entonces, dos prácticas que estamos avanzando. No se me vayan a confundir.
La una es extracción, separar uno de los componentes de la muestra, el que ustedes quieren aislar, separar, extraer, con un solvente adecuado en el cual solamente sea soluble el componente que quieren separar y los otros componentes que no sean solubles en ese solvente. En este caso nosotros elegimos la aspirina porque tiene dos componentes solamente, el almidón y el principio activo que es el ácido acetil salicílico. Y se ha elegido el etanol porque solamente es soluble en etanol al 95 o 96% el ácido acetil salicílico en el etanol, no así el almidón, por eso hemos podido separar fácilmente, ¿sí? Entonces, eso es el requisito, tienen que elegir un solvente en el cual sea solamente soluble lo que ustedes quieren separar de la muestra, ¿sí? Y no así los otros componentes que tuviera su muestra. Bueno, ¿alguna otra duda? Y bueno, entonces cuando se les pregunta para qué sirve la técnica de cristalización, me ponen para purificar compuestos orgánicos, pero no se olviden que tienen que indicar el estado físico de esos compuestos orgánicos. Entonces, tienen que ser bien específicos para purificar compuestos orgánicos sólidos o ponen solamente sólidos, ¿sí? Si sabemos que estamos en orgánica nosotros. Bueno, ¿no hay duda? Bueno, niña, gracias por la exposición. Para la siguiente práctica vamos a realizar dos también. Vamos a realizar la extracción líquido-líquido y la sublimación. Así que no se falten, si no van a tener dos faltas. Entonces, como no se realiza la práctica y solamente es explicativa, para ganar tiempo, acuérdense que cuando se dan los exámenes se pierde semana y media y a veces les toca, como les ha tocado a ustedes, perder dos miércoles, ¿no? Entonces, por esa razón vamos a hacer de dos prácticas. Esta vez entonces va a ser extracción líquido-líquido y sublimación, ¿ya? Entonces, después hacemos destilación simple y destilación por arrastre con vapor de agua, que también se puede hacer las dos, ¿sí? Y nos quedaría alcano. Bueno, entonces hasta ahí nos hace el favor de prepararnos. Si tuviera fotitos, si se consigue de los demás ayudantes o de sus compañeros que fueron en su tiempo, para mostrarles lo que se tiene en la camada de té, los cristales, ¿ya? O de la misma guía tienen también fotos ahí para que muestren. ¿Y cómo se prepara la camada de té? Consíganse, tenemos todo el mundo, nosotros nuestros postreros, ya, de esos para poner postres chiquititos, hace de cuenta que es la cápsula. Entonces, ¿hasta dónde se tiene que poner el té? Hojitas de té les muestra ahí hasta dónde tiene que ir el refrigerante sin que tope la camada de té, cosa que tengan idea cómo se tiene que preparar, o si tiene foto de lo que se hace en el laboratorio, igual eso les muestra, ¿sí? Ya, doctora. Ya, niña, muchas gracias. Que le vaya bien, cuídese. Gracias. Usted igual, hasta luego. Ya, gracias, niña. Bueno, seguimos con la lista entonces, con los estudiantes. A ver,